Bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México, que este martes 26 de julio presentaron y discutieron 5 dictámenes que habían sido analizados y en su mayoría aprobados en la segunda comisión de trabajo de la Comisión Permanente, relativa a Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. En la sesión de esta semana, realizada en la sede del Senado de la República, la diputada presidenta de esta comisión, Carolina Bodegar Martínez, expuso del contenido de estos puntos de acuerdo. Son exhortos que el Congreso de la Unión hace a diversas instancias del Poder Ejecutivo ante problemas detectados. La necesidad de fortalecer las campañas de prevención contra desastres geológicos y meteorológicos en el estado de Baja California Sur, como son sismos, huracanes, inundaciones, tormentas, fenómenos que colocan en situación de vulnerabilidad a sus habitantes. Un segundo dictamen le pide al Consejo de Salubridad General que envíe un informe sobre objetivos y avances en la creación de la Política Nacional Farmacéutica que ese organismo anunció que impulsaría 2 años atrás, en mayo de 2021, como parte del compromiso que el gobierno federal hizo para garantizar el acceso a medicamentos, porque a la fecha no se tiene noticia de ese compromiso pendiente. En un tercer exhorto se le pide al Instituto Mexicano del Seguro Social un informe sobre los tratamientos médicos que brinda a los derechohabientes con Alzheimer, proponiéndole que revise la viabilidad de incorporar la memantina en su cuadro básico de medicamentos, ya que existen evidencias de que su consumo mejora la calidad de vida de las personas que viven con ese padecimiento y que en México se calcula son alrededor de 1.300.000. El cuarto dictamen es otro llamado a las autoridades de ese sector en las entidades federativas para que promuevan la acreditación de al menos un establecimiento médico que atienda a pacientes con enfermedades raras, como la hemofilia, la fibrosis quística, el síndrome de Turner o la espina bífida. Un quinto dictamen que no alcanzó una mayoría favorable atrajo argumentos a favor y en contra en ese debate. La solicitud al subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez para que informe las razones que lo llevaron a proponer la cancelación de 35 normas oficiales mexicanas. Vamos a la crónica de esa sesión. En la sesión de la Comisión Permanente del 25 de julio, se aprobaron diversos dictámenes de la Segunda Comisión de Trabajo, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en materia de prevención de desastres meteorológicos, creación de la Política Nacional Farmacéutica y tratamientos médicos a personas con Alzheimer. Se aprobó en votación económica el dictamen que exhorta al Consejo de Salubridad General a informar al Congreso de la Unión sobre los objetivos y avances en la creación de la Política Nacional Farmacéutica. En el mes de mayo de 2021, el Consejo de Salubridad General informó que trabajaría en la elaboración de una política nacional farmacéutica en colaboración con diversos sectores y actores, con la finalidad de garantizar el acceso a medicamentos seguros, eficaces, de calidad y con costos asequibles. A 2 años de distancia, no se tiene ninguna noticia alguna sobre las labores que en este rubro ha desarrollado el Consejo de Salubridad General. Fue aprobado en votación económica el dictamen que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a remitir un informe sobre los trámites médicos que brinda a los derechohabientes diagnosticados con Alzheimer, así como analizar la viabilidad de incorporar la memantina en su cuadro básico de medicamentos. El Alzheimer es una enfermedad crónico-degenerativa que afecta a las células del cerebro, provocando que éstas dañen progresivamente y mueran. Dicho proceso degenerativo causa un deterioro en la capacidad cognitiva de las personas, afectando su memoria, su orientación, su lenguaje y su aprendizaje. Actualmente se estima que en México existen alrededor de 1.3 millones de personas con Alzheimer y que dicha cifra puede crecer de modo significativo en los próximos años. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde acompañará el presente punto de acuerdo con su voto a favor, con la convicción
de que se debe hacer todo lo posible para atender esta enfermedad tan perjudicial para las familias que la padecen. Se avaló exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres y en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, fortalezca las campañas de prevención contra desastres geológicos y meteorológicos, a fin de salvaguardar la integridad y vida de las y los mexicanos que residen en Baja California Sur. El Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Subsecretaría de Protección Civil, estableció el programa para la atención de fenómenos hidrometeorológicos 2023 y su plan de contingencias, el cual considera la gestión integral de riesgos generados por los ciclones tropicales. En ese sentido, aun cuando los planes y programas de la Secretaría y dependencias integradas al SINAPROC atienden las necesidades de la población antes, durante y después de una contingencia o desastre, se considera que la aprobación del dictamen en análisis fortalecerá las acciones emprendidas por el SENAPREP, así como por las dependencias integradas al SINAPROC. La mesa directiva de la Comisión Permanente otorgó reconocimientos a integrantes de la comunidad académica y científica de diversas instituciones de educación superior y centros de investigación. Las y los legisladores guardaron un minuto de silencio en memoria de Alejandro Martí, empresario mexicano y fundador de la organización México Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana, SOS, quien falleció el 24 de julio del presente año a la edad de 73 años. Esta semana celebramos el 29 aniversario de la Biblioteca Legislativa, que cuenta con un acervo valioso de la historia constitucional de México y con libros de legisladores, historiadores, diplomáticos. En el conversatorio convocado para conmemorar esta fecha, se recordó que ahí se encuentra una edición de la gramática castellana de Antonio de Nebrija del año de 1542. Es un acervo histórico pero vivo, porque da fundamento a nuevas leyes, ya que su consulta resulta obligada cuando se trata de poner al día ordenamientos que buscan honrar nuestras raíces parlamentarias. Un dato se destacó en este festejo. Aquí también se encuentra el pensamiento crítico y plural de la vida legislativa de la nación, porque crítico y plural es el debate de un Congreso. En el evento, realizado este miércoles 26 de julio, se entregaron reconocimientos a las personas con más de 20 años laborando en este acervo. Y hubo recordatorios de lo relevante que es el hábito de la lectura en los legisladores, porque la experiencia mundial demuestra que el buen ejercicio parlamentario requiere del conocimiento que los libros y las bibliotecas resguardan. Al respecto, Hugo Cristian Rosas de León, secretario de Servicios Parlamentarios de esta Cámara, manifestó que no puede haber deliberación sin pensamiento y no puede haber pensamiento sin conocimiento. Por ello, compartió que las bibliotecas son llaves y custodios del saber humano, y esa es la utilidad que cumple la biblioteca en el Congreso mexicano, donde de manera natural se ejerce la crítica sobre la labor cotidiana del gobierno. Veamos parte de esta conmemoración. Este 26 de julio, en la Cámara de Diputados se conmemoró el 29º aniversario de la Biblioteca Legislativa, con un conversatorio sobre este acervo histórico y su importancia en el quehacer legislativo, así como la entrega de reconocimientos al personal con más de 20 años de trabajo en la misma. Al respecto, la licenciada Carolina Alonso Peñafiel, coordinadora de Servicios de Información, Bibliotecas y Museos, reconoció el trabajo diario de quienes están adscritos a la biblioteca y en especial a quienes tienen 20 años o más laborando en este acervo. Quienes laboramos en esta biblioteca estamos muy orgullosos de su funcionamiento y de la calidad de los servicios que se ofrecen tanto a quienes estamos en San Lázaro como al público en general. Sabemos que es fundamental que el público conozca esta biblioteca y los servicios que se ofrecen. Sabemos que es una labor de diario, de todos los días y constante, pero estamos muy satisfechos con los resultados.
El licenciado Hugo Cristian Rosas de León, secretario de Servicios Parlamentarios, indicó que no puede haber deliberación sin pensamiento y no puede haber pensamiento sin conocimiento, algo a lo que las bibliotecas son fieles. Y que quiero ahora reseñar es la colaboración de todas y todos los compañeros que han sostenido a la biblioteca en estos 29 años, tanto a la general como a la legislativa de la Cámara de Diputados. La biblioteca son ustedes. La biblioteca no es solamente el acervo cultural, los volúmenes electrónicos o físicos que se encuentran aquí depositados. La diputada María Teresa Ochoa Mejía señaló que hablar de la Biblioteca Legislativa de la Cámara de Diputados es referirnos al devenir histórico de nuestro país y también al rostro del México moderno, dinámico y cambiante, donde alberga en su acervo la bibliografía esencial de la historia constitucional, así como de diversas plumas de legisladores, historiadores y diplomáticos. Por ello, es justo reconocer a quienes han tenido la responsabilidad de estar al frente de un espacio como lo es la Biblioteca Legislativa y a todo el personal que con dedicación, amor y empeño realizan su labor de seleccionar, de cuidar, de mantener y conservar este legado, y así es como lo he dicho, que se debe tener en cuenta la importancia de la historia. El exlegislador Mauricio Cantú González, profesor de la UNAM, lamentó que México haya tenido en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI los índices más bajos de lectura a nivel mundial. El ejercicio de leer es algo que fortalece la mente, fortalece las conexiones neuronales. Más allá del tema que estamos aprendiendo, estamos generando sinapsis, estamos generando un fortalecimiento del conocimiento y esos conocimientos se van interconectando con todas las lecturas que hacemos. La diputada Aleida Alavés Ruiz expresó que de la Biblioteca General del Congreso de la Unión, ubicada en Tacuba 29, en el centro histórico de la Ciudad de México, han emanado muchos materiales que ayudan a actualizar las normas del conocimiento histórico. Ahí tuvimos varias sesiones, y me confieso deudora de un libro, para realizar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Imagínense, estando en ese convento, revisando, discutiendo cuál iba a ser la actualización de la norma. Y además, bueno, haciendo uso del acervo, porque nos sirvió mucho también revisar la historia de lo que han sido los códigos civiles en este país. La directora de la Biblioteca Legislativa de la Cámara de Diputados, María Vázquez Valdés, agradeció el apoyo que han prestado en estos años a la biblioteca. Recordó que este es uno de los patrimonios más importantes de la nación. Es una responsabilidad muy grande y también es un reconocimiento muy grande tanto a la infraestructura como a la historia, como a los equipos de estas bibliotecas. Hablamos de la preservación de una riqueza fundamental en toda nación, que es la memoria de un pueblo, de sus creaciones, de sus conocimientos, de su arte, de su pensamiento. Este miércoles 26 de julio, las y los diputados de la Comisión de Bienestar se reunieron con el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, José Nabor Cruz Marcelo, para conocer los resultados de estudios sobre el acceso efectivo de los derechos sociales de niñas, niños y adolescentes, destacando entre los datos expuestos aquellos que revelan que son las mujeres, madres, abuelas, niñas, adolescentes, quienes cargan con las tareas del cuidado. Se trata de una sobrecarga con cifras superiores al 80% y que estarían recomendando a los parlamentarios mexicanos la urgencia de construir las bases legislativas de un sistema nacional de cuidados infantiles que permita una redistribución paulatina, gradual, pero necesaria de estas tareas. Ello dio pie a que diputados de oposición señalaran la relevancia que tiene el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, calificando como retrógrada la propuesta de eliminarlo. Los datos compartidos también llevaron a la reflexión de que deben diseñarse instrumentos que permitan la inclusión digital
y entornos escolares libres de discriminación y de violencia. El estudio da cuenta del déficit de servicios de guarderías que permitan un desarrollo social equitativo en las zonas rurales, pero también de la urgencia de establecer mecanismos de coordinación en las acciones federales, estatales y municipales para las y los niños y los adolescentes. Pobreza, cuidado infantil, embarazo en adolescencia y educación para la población indígena son temas en los que el Coneval prendió las alertas, planteando a las y los legisladores la relevancia de fortalecer el ejercicio de los derechos sociales de las jefas de familia, de implementar acciones para prevenir afectaciones de desarrollo psicomotor, cognitivo y psicológico, y de retomar los apoyos alimentarios a través de comedores escolares y cocinas comunitarias, garantizar el acceso a la salud y diseñar un mejor sistema educativo nacional. Veamos parte de lo sucedido en esta comisión. El miércoles 26 de julio, la Comisión de Bienestar de la Cámara de Diputados se reunió con José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, por sus siglas Coneval, a fin de conocer los resultados de los estudios realizados sobre el acceso efectivo de los derechos sociales de niñas, niños y adolescentes. Ana Karina Rojo Pimentel, presidenta de la comisión, resaltó que los estudios son de vital importancia para trazar la ruta y guía de las políticas públicas. El más reciente estudio respecto al acceso efectivo de los derechos sociales de niñas, niños y adolescentes, denominado Pobreza Infantil, Adolescentes en México 2020, desde una perspectiva de las carencias sociales y la pobreza multidimensional, nos ha puesto en evidencia que estados como Chiapas y Guerrero cuentan con un 82% de pobreza extrema. En su intervención, José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval, explicó que los temas que aborda el estudio son referentes a la pobreza, cuidado infantil, embarazo en adolescencia y educación para la población indígena. El primero, reitero, pobreza y cuidado infantil, algunos casos de análisis y numerales al respecto, recordarles, es un estudio sí cualitativo, ya que realizamos 88 entrevistas en localidades urbanas y 80 entrevistas en localidades rurales de nuestro país, y bueno, encontramos evidentemente que en promedio los hogares están conformados por 5 personas, en uno de cada 3 hogares existe al menos una persona hablante de lengua indígena, dada la muestra en campo que decidimos para llevar a cabo este levantamiento. En todos los hogares entrevistados en Chiapas hubo alguna persona hablante de lengua indígena y solo en el 19.6% de los hogares alguna persona integrante cuenta con acceso a la seguridad social. El diputado Héctor Saúl Telles Hernández comentó que hacen falta políticas sólidas para poder abatir el flagelo de pobreza en la infancia mexicana. Este informe que nos presentan el día de hoy resalta que el 52.5% de las niñas, niños y adolescentes viven en pobreza, y esto pues ha por lo menos crecido 2.5 puntos porcentuales respecto a la última evaluación, y esto nos ratifica que por lo menos 6 de cada 10 niños se encuentran en familias que tienen un ingreso inferior a la línea de pobreza. Por su parte, la diputada Nelly de Ivonne Sabrina Díaz Tejeda comentó que el ejercicio de los derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México es de mayor trascendencia y debe de abordarse de manera urgente e integral. Datos de INEGI, así como ustedes que ellos evalúan, señalan que la población infantil y adolescente, como se ha hablado, representa un 30% de la población total del país, y en cualquier medida que tomemos el día de hoy en esta Cámara de Diputados y en esta legislatura tendrá un impacto duradero en el futuro de los mexicanos. La diputada Amalia Dolores García Medina resaltó la importancia de promover la coordinación entre los 3 niveles de gobierno. Y como dice el Coneval, lo que se mide se puede mejorar. ¿Qué es lo que aporta Coneval? Lo que aporta es una radiografía. Nos permite tener elementos para tomar determinaciones tanto en las iniciativas de ley como en el presupuesto y en las políticas públicas. De eso se trata, es un instrumento fundamental tener estos datos. El diputado Víctor Gabriel Varela López expresó su preocupación del aumento en los indicadores de pobreza.
dejar claro que se está midiendo y que son consecuencias de la pandemia, como bien aquí ya se decía, donde el crecimiento económico no lo hubo, no en México solamente, sino en el mundo. La parálisis económica, el desempleo se dio de manera exorbitante. Todo el trabajo legislativo resulta relevante en tanto las y los 500 diputados que aquí se encuentran son representantes de intereses, preocupaciones, anhelos, desafíos, dolores, demandas y de historias de todas y todos los mexicanos y de la diversidad que somos como nación. Así que cada evento, propuesta, iniciativa abona en esa representación. Sin embargo, vale destacar que hay comisiones estratégicas para una de las tareas más importantes de un parlamento: las reformas a la Constitución, esos cambios que deben contar con el visto bueno de al menos las 2/3 partes del Pleno. Y ese es el encargo de la Comisión de Puntos Constitucionales, que este martes 25 de julio sacó adelante dictámenes de reformas en materia de igualdad y no discriminación salarial, para modificar el artículo 123 de la Constitución Política. Son cambios a las fracciones séptima del apartado A y quinta del apartado B de dicho artículo, a fin de establecer que a igualdad laboral corresponderá igualdad salarial, sin tener en cuenta sexo, género, condición o criterio que atente contra la dignidad de las personas. Estas adecuaciones normativas y presupuestarias para homologar todo lo relacionado con esta materia deberá realizarse en un plazo de 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor de ese decreto, pero antes debe aprobarse en el pleno de los 500 integrantes de esta Cámara. El dictamen prevé crear también una comisión interinstitucional integrada por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y demás representantes en materia laboral para verificar las condiciones actuales de las y los trabajadores y asegurar la adecuada aplicación en los sectores público y privado de lo dispuesto en ese futuro decreto que permite a la 65ª legislatura denominarse de la paridad, la inclusión y la diversidad. Pero hubo debate, y muy intenso, porque el grupo mayoritario de Morena planteó sus reservas sobre la viabilidad de este dictamen, que sin embargo consiguió la mayoría simple requerida en la comisión. Vamos a los detalles de esta discusión. El martes 25 de julio se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se aprobó con 23 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones, reformas constitucionales en materia de igualdad y no discriminación salarial. La diputada Laura Lorena Aro Ramírez señaló que los empleos a los que tienen acceso las mujeres son de menor remuneración, menor calificación laboral, menos acceso a la seguridad social y una baja participación en las estructuras de tomas de decisiones. La iniciativa que precisamente lo que busca es modificar el artículo 123 de nuestra Constitución y hacer más exhaustivo y señalar con puntualidad la necesidad de establecer en nuestra máxima carta de derechos, la Constitución Política Mexicana, los temas de igualdad salarial para todas las personas, donde no exista distinción por sexo, credo, alguna condición de alguna discapacidad para nuestras hermanas y nuestros hermanos de los pueblos originarios y por supuesto también para las personas de la diversidad sexual. En su intervención en contra, la diputada Lidia García Anaya aclaró que no se está en contra de la igualdad salarial. Sin embargo, comentó que la propuesta ya existe en la Constitución Política. Participaciones en contra en virtud de que la igualdad salarial es una disposición que ya existe en la propia Constitución. En el artículo 123 constitucional, en el apartado A y en el apartado B. En el apartado A se encuentra en la fracción séptima y establece que para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad.
La diputada Julieta Mejía Ibáñez enfatizó que en México el ser mujer es una de las razones que obstaculiza acceder a una fuente formal de empleo. 4 de cada 10 mujeres formamos parte de la fuerza laboral activa en nuestro país, mientras que 7 de cada 10 hombres lo hacen. Las mujeres deben de trabajar 51 días extras para tener el mismo sueldo que los hombres y reciben 30% más ingresos los hombres por cada hora trabajada. Aprobar esta iniciativa es apoyar a todas las y los trabajadores de nuestro país, porque es una deuda histórica y es sin duda el camino para eliminar obstáculos y desigualdades que enfrentan las mujeres y las personas en situaciones de vulnerabilidad por su origen o su preferencia sexual. Por su parte, la diputada Mari Carmen Bernal Martínez aclaró que la postura de su grupo parlamentario es a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, consideran que la Carta Magna ya lo contempla, así lo señaló. Consideramos que este tema ya está superado o ya está agotado desde el artículo 1 de nuestra Constitución, ya que en este artículo ya está consagrado en términos generales e importantes, ya que con la reforma en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011, recordemos que en este artículo 1 establece la cláusula abierta para reconocer como tales no solo los derechos humanos contenidos en la propia Constitución, sino los provenientes de los tratados internacionales en las que nuestro país es integrado. El diputado Jorge Arturo Espadas Galván resaltó la posibilidad de presentar propuestas de modificación al dictamen. Seré breve. Primero, decir que este dictamen que presenta la presidencia de la mesa directiva de la comisión, en este dictamen yo no veo estos errores insuperables a los que se ha hecho alusión por diversas legisladoras y legisladores. Yo no veo esos errores. Hemos concluido con nuestra emisión semanal de Parlamento Abierto, el espacio donde le compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México. Gracias por su acompañamiento. Hasta la próxima.